De hoy y pedir que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento. No olvidemos que las palabras que Él nos ha hablado, dice la Escritura, son verdad y son vida, ¿verdad? Así que esas palabras, las palabras de Jesucristo, tienen que ser recibidas en nuestro espíritu, ¿verdad? Desde el Espíritu del Señor. Si solamente llegan hasta nuestra mente y no pasan de nuestra mente, de nuestras emociones y aún de nuestra voluntad, no pasa nada. Si la palabra de Dios no se hace viva en mí, ¿sí? No pasa nada, porque la idea central es que nosotros tenemos por un lado el Evangelio, ¿no es cierto?, que está escrito, las promesas de Dios que están escritas, pero a esas promesas le falta algo, la sustancia de las promesas, ¿sí? Y la sustancia de las promesas es Cristo y el Espíritu quien está en nosotros. Es decir, cuando yo vengo a la Escritura y veo la promesa, solamente el Espíritu que está en mí es capaz de hacer realidad lo que dice. Si es que no funcionan estas dos cosas, pues nos quedamos solamente con la primera, conocimiento. Ahí es donde la Escritura dice: la letra mata, ¿verdad? Y el conocimiento envanece. Y las palabras que el Señor nos ha dado son espíritu y son vida, para que lo que Él dice se haga realidad en mí y en usted. De ahí que las promesas de Dios son maravillosas. Si algo deberíamos nosotros conocer, son las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son las promesas de lo que Él ya ha hecho conmigo. Y lo único que yo tengo que hacer es recibir lo que Él dice que ya ha hecho, y el Espíritu lo hará realidad en mi propia experiencia. Esa es la gran batalla de la fe en la que estamos nosotros inmersos todos los días. La gran batalla de la fe es ser traídos por la fe verdadera, que es Cristo, a que nos muestre la promesa, y que nosotros, al creer por la fe de Cristo, podamos ver que se hace realidad y obra lo que el Señor dice en cada uno de nuestros corazones. Bendito Señor, queremos darte gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra preciosa. Reconocemos, Señor, que en nuestra mente natural somos incapaces de entender y de comprender todas estas verdades. Y es por esto que tú has permitido que nosotros hayamos nacido de nuevo. Y para todo ser humano que requiera, solamente el poner en ti tu confianza hace que tú vengas a Él, habites en Él, le des una nueva vida, lo vuelvas a nacer de nuevo, y allí sí, en esa nueva criatura que tú nos das, que tú has engendrado en nuestro espíritu, tenemos todo lo que necesitamos para comprender, entender tus profundidades, y para que esa vida que está depositada en nosotros se convierta, crezca a la estatura de la plenitud de Cristo, que es el regalo más grande que tú nos has dado, Señor. Agradecemos en esta mañana y en este día por toda esta palabra que tú nos regalas, y que se vuelva realidad por sobre todo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pues muy bien, de lo que estamos tratando en estas semanas, ¿verdad?, tiene que ver el cómo yo me apropio de la vida de Cristo, ¿verdad? Cómo yo me apropio de la vida de Cristo para que efectivamente esa vida sea, primero, la que yo pueda experimentar. La Escritura nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ya ha sido derramado en nuestros corazones, ¿sí? Y el amor de Dios incluye todo lo que Él nos ha dado. El amor de Dios incluye maravillosamente el sacrificio de Jesucristo, todas las promesas que implican el sacrificio de Cristo, en donde Cristo llevó efectivamente todos nuestros dolores, nuestras dolencias, nuestras luchas, nuestras dificultades, y Él ya efectivamente nos dio victoria, ¿verdad? Y esto incluye también la resurrección de Cristo, ¿no es cierto?, que en términos prácticos para nosotros es la vida de Jesucristo ya viviendo en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo morando en nuestra propia vida, para que Él pueda llevar a cabo la obra que Dios ha determinado. ¿Cuál es la obra que Dios ha determinado? El que en mí se levante todo lo que Cristo es. Nosotros, como hemos hablado y sabemos,
Cristo es el modelo, Cristo es el prototipo, si lo queremos ver así. Cristo es el prototipo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso es que la Escritura nos manda a ver a Jesucristo y dice que cuando nosotros vemos a Cristo, ¿verdad?, a cara descubierta, nos estamos viendo, ¿verdad?, nosotros mismos como en un espejo. Es decir, la realidad es de que todo lo que Cristo es, eso es lo que yo soy. Es decir, Cristo es mi espejo de lo que Dios ha hecho. Cristo es el espejo de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Y la responsabilidad de hacer que Cristo sea una realidad en tu vida es de ¿quién? De Él. Él se ha comprometido. Él es el único que sería capaz de poder hacer que Cristo sea una realidad en nosotros, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad única es permitírselo. Así, nada más. Si yo le permito a Él hacer su obra en mí, yo voy a ver y voy a experimentar diariamente que lo que Él dice es verdad. De allí que lo que estamos predicando ahora, en este tiempo, cómo echar mano de esta vida eterna. En términos prácticos, hoy en donde necesitamos nosotros de la salvación de nuestro Dios. Salvación tiene que ver con liberación de todo lo que somos. Salvación es liberación. No tenga usted en la mente la idea de que salvación es cuando yo me vaya al cielo. No. Hoy es el día de la salvación. Es decir, hoy es el día de la liberación. Cristo, justamente aquí, hoy es donde se quiere hacer real en su propia vida. Hoy quiere que usted le permita efectivamente Él vivir por usted. Eso es lo que estamos mirando, eso es lo que estamos viendo. Es decir, Él lo que quiere es que tú eches mano de todo lo que Él es, para que puedas experimentar en tu propia vida el amor de Dios para ti. Y ese amor incluye todo aquello, ¿verdad?, que efectivamente tú tienes que enfrentar. Todo lo que estás enfrentando hoy y todo lo que enfrentarás mañana que no conoces, incluye efectivamente el amor de Dios para nosotros. Entonces no es una doctrina, esta no es una enseñanza. Esta tiene que ser efectivamente una realidad, palabras de vida para usted y para mí. Y nosotros debemos probarnos, dice la Escritura, si estamos en la fe. ¿Sabe cómo nos probamos si estamos en la fe? Si es que yo comienzo a tener evidencia en mí mismo de que la persona de Jesucristo se comienza a hacer real. Y esto es algo que comienza a crecer en mí. Es decir, si el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la santidad comienzan a ser una realidad en mi vida. Esto es que Cristo está comenzando a aparecer. Esto no tiene que ver con cambiar a la vieja criatura. Ahí es donde nos confundimos. Esto no tiene que ver con dejar de hacer cosas. No tiene que ver con eso. Esto no tiene que ver con nuestras buenas obras o con nuestro buen comportamiento. Esto tiene que ver con la aparición de la vida poderosa del Señor y en esa misma medida con la desaparición de la nuestra. ¿Verdad? De alguna manera, Juan el Bautista, usted recordará, lo dijo de la siguiente manera: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Así es como funciona esto. Cuando la vida de Él se comienza a hacer real en mí, la vida mía se comienza a apagar. No es yo tratando de imitar la vida de Jesucristo, porque no se puede, ¿sí? Así que, ¿cómo nos probamos que estamos en la fe? Pues muy sencillo, vea su corazón. Vea si es que efectivamente la vida de Jesucristo es real a usted, como veíamos en uno de estos versos en donde la Escritura nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿ok? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y lo decíamos, no es una persona exterior. Yo puedo hablarles de Cristo, pero el Espíritu mismo tiene que dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Bueno, eso es evidencia. Eso es una evidencia. Si todavía tú no has tenido esa experiencia, la experiencia nos dice que eso no sucede cuando a Dios no le estoy permitiendo
hacer la obra que Él dice que ya hizo en mí, porque no le creo. Y porque estoy más interesado yo mismo en hacer mis propias obras para que yo pueda relacionarme con el Señor en función de esas obras. Y de ahí que la Escritura nos dice algo muy importante. Fíjese, esto está en Romanos capítulo 8. Dice que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Porque las obras de nuestra carne son un problema. Las obras de nuestra carne intervienen con el poder de Dios. Interfieren con el poder de Dios. Por más buenas obras que sean las de nuestra carne, limitan, detienen el poder de Dios. Porque el Señor dice que no es por obras, sino por su Espíritu, por medio de la fe, por su poder y por su gracia. Entonces, si algo quiere Dios es enseñarnos a que no obremos, a que nos quedemos quietos, a que las voces de nuestro cuerpo, de nuestra alma, del mundo, de Satanás y de todo queden a un lado y que solamente la voz de Él, que es la palabra viva y eficaz, que es la palabra que se va a hacer real en ti, tú puedas recibirla todos los días. El ejercicio del cristiano en realidad no es hablarle a Dios, sino es que Dios me hable a mí. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ahora usted vea cuando usted viene a orar todos los días, ¿quién habla? ¿Quién habla? Usted habla. Esto es un monólogo. Porque usted le viene a contar al Señor sus problemas, le viene a contar sus dificultades, usted le viene a contar sus necesidades, usted le viene a poner todos sus problemas a Él. Ok, está bien, pero ¿quién habló? Okay, la palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La pregunta es, ¿y si yo no he escuchado la palabra de Dios, no tengo fe? Y si no tengo fe, no tengo lo demás. La fe es divina. La fe es algo que me viene de Dios. La fe no es algo mío. La fe es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Una de las manifestaciones del Espíritu es fe. Si no hay fe, no hay nada. Porque en fe es que podemos ver como Él ve. De allí que si algo efectivamente nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida hacer, es venir a esa fe. ¿Cómo venimos a esa fe? Escuchándole a Él. No hablándole yo. Escuchándole a Él. Esto es algo entre tu Padre y tú, porque tú eres su hijo. ¿Ok? Entonces, bajo esa figura, la semana pasada y continuamos, estamos efectivamente mirando Romanos 8:17 y estamos viendo cómo nosotros efectivamente podemos hacer partícipe o cómo le hacemos partícipe a Dios de toda nuestra vida. Porque ya que somos su cuerpo, eso ya creo que está claro en la Escritura dice una y otra vez que nosotros somos su cuerpo, y también la Escritura dice que Él sigue sufriendo el resto de las aflicciones que le falta sufrir por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, lo que el Señor nos está mostrando allí es que mis aflicciones, ya que efectivamente yo soy templo del Espíritu Santo y soy cuerpo de Él, realmente lo que la Escritura me dice es que mis aflicciones ya no son mis aflicciones, sino que son las aflicciones ¿de quién? De Él, el resto que a Él le falta por vivir las aflicciones, ¿verdad?, de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, mis aflicciones, ¿no es cierto?, son las aflicciones de Jesucristo, pero resulta que el Señor Jesucristo ya no vive esas aflicciones porque Él ya las vivió por mí. Resulta que Él lo que quiere es darme la vida que fue poderosa para darme victoria sobre las aflicciones y para que yo pueda por esa vida el día de hoy enfrentar el resto de mis días. Es decir, lo que Dios me quiere dar a mí, ¿verdad?, es el privilegio de que yo ya no participe solo en mi vida. Pero yo tengo esa elección, como vamos a ver en un instante. Yo tengo la elección para elegir, para determinar, para permitir si yo vivo una circunstancia particular por mi vida o vivo esa circunstancia particular por la vida de Él. Usted tiene que elegir eso todos los días, a cada minuto y a cada instante. Esto es aplicable a cada circunstancia de la vida.
¿verdad? Desde que amanece hasta que anochece, en el trabajo, con la familia, con los hijos, en las reuniones sociales, en todo. Usted determina con qué vida usted quiere enfrentar esa circunstancia. Si con la vida suya, y como decíamos la semana pasada, a lo mucho, lo que usted va a hacer es pedirle a Dios ayuda, le va a pedir que le dé una mano, ¿verdad? O usted se pone a un lado y deja que la vida de él sea la que enfrente esa circunstancia. Ahí es donde usted va a experimentar la vida divina y el poder de Dios. Es decir, realmente ya no hay espacio para el egoísmo. Mire, hay un tema muy importante que tiene que ver con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Es decir, esto está en Gálatas capítulo 5, versículo 1, si mal no recuerdo. Y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis más sujetos al yugo de la esclavitud. Bueno, así es como Dios actúa. Fíjate lo que dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. A mí, la Escritura nos está diciendo algo muy importante. Cristo consiguió para nosotros una libertad absoluta. Esa libertad que Él consiguió para mí es libertad, ¿verdad?, en términos de mi carne, libertad en términos de Satanás y de todas las fuerzas del mal, libertad en términos del mundo. Es decir, Satanás, el mundo y la carne, ¿verdad?, fueron realmente enfrentadas por el Señor, y todo aquello, porque eso es lo que me tenía a mí preso, ¿verdad? Mi carne me tiene preso, Satanás me tiene preso, y el mundo, ¿qué tal? También me tiene preso. Es decir, digamos que esos son los barrotes de mi cárcel. Mi carne, que soy yo mismo, es un barrote. Eso efectivamente me esclaviza con muchos yugos. Satanás, sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los principados, las potestades, los demonios, también están en mi contra. Es otro barrote que efectivamente yo tenía en mi cárcel. Y el mundo al cual muchas veces nosotros amamos, el mundo que nos mantiene presos, el mundo que nos dice cómo podemos nosotros obtener libertad dentro del mundo, es otro barrote. Es decir, son yugos, ¿verdad?, en estas tres áreas importantes de la vida que nosotros normalmente manejamos. Y ahí nos dice la Escritura, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Es decir, la libertad con que Cristo nos hizo libres de todos estos yugos. En términos espirituales esto es real. Es decir, tú puedes reclamar y estar firme en esa libertad. Y esa libertad implica salidas para todas las circunstancias que tú estés enfrentando. Si tú estás enfrentando situaciones difíciles del día de hoy, son las mejores oportunidades para que efectivamente puedas comprobar el poder de Dios a tu favor. Los problemas, ¿verdad?, las dificultades y las luchas cuando nosotros tenemos una relación formal con Cristo, no son para ver cuánto aguantamos o para ver cuánta fe tenemos. No son para ver qué tan fieles somos. No, es para que la vida de Cristo se levante en nosotros y luche a nuestro favor, y nosotros podamos ser testigos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿O qué contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿O qué contra nosotros? Es decir, lo que Dios quiere hacer es que en ti aparezca su maravilloso Hijo amado. Mira, entonces, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ok, hay un secreto. ¿Tú crees que efectivamente el Padre, por su Hijo, te ha dado libertad de todas estas cosas? ¿Lo crees verdaderamente? Entonces la Escritura dice, estate firme, mantente en esa posición, reclama ese el derecho que Cristo consiguió para ti, y eso, ¿sabes qué va a hacer? Que ya no estés otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Es una fórmula para ti y para mí. Ahí está el cómo. ¿Cómo yo puedo ser libre del yugo de la esclavitud? ¿Cómo yo puedo ser libre de mi egoísmo? ¿Cómo yo puedo ser libre de los yugos que yo pueda tener? Cualquier yugo, adicciones, personalidad dura, yo qué sé, cualquier cosa que tú tengas. Así es como efectivamente somos libres, porque Cristo ya consiguió para mí libertad
de todo aquello que me tiene esclavizado hasta donde conozco y de todo aquello que me tiene esclavizado hasta donde desconozco. Porque Él mismo me hará conocer. Entonces, aquí de lo que se trata es que nosotros echemos mano de la vida eterna. Mano de esta vida hoy que nos da libertad, una libertad gloriosa. Mira lo que dice este versículo importante en 1 de Juan 4:9. Dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Escucha bien, vuelve a leer este versículo que es muy importante. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué lo envió? Para que vivamos por Él. O sea, para que ya no vivamos por nosotros mismos, sino que para que la vida de Él sea hoy por la que vivamos. ¿Sí te das cuenta? Es decir, Él nos dio la vida de Él para que la vivamos, para que la experimentemos y para que esa vida hoy esté a nuestro favor en cada circunstancia. Él no nos está pidiendo nada en nuestro viejo hombre. Él lo que nos está pidiendo es que ahora nuestra vida debe ser vivida por la vida de Él en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que esto no puede ser simplemente un dicho. En la iglesia cristiana muchos versículos se nos han vuelto simple y sencillamente dichos, pero no hechos. Y si es que efectivamente la vida de Él no es un hecho, sino sigue siendo un dicho, no he recibido todavía, ¿verdad?, las buenas noticias del Evangelio del Señor Jesucristo, que Él me ha dado su vida para que yo ya no viva por mi propia vida, de la cual Él me ha librado, sino que ahora yo viva por Él. Entonces, ok, yo elijo. De eso es lo que está hablando el versículo. Yo elijo si es que quiero vivir por mi propia vida, que ya sé cómo vivir por mi propia vida. Muy sencillo, cuando usted tiene un problema y una dificultad, pues inmediatamente usted comienza a maquinar cómo va a hacer para salir del problema. Usted comienza a llamar a sus contactos, usted planifica y usted comienza de alguna manera a desesperarse, a angustiarse, a afanarse por las circunstancias. Tiene miedo, incertidumbre, temor. Pues bueno, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Es decir, estamos comenzando a vivir lo que somos y estamos eligiendo resolver nosotros el problema. Entonces yo lo que hago y defino simplemente es una hoja de ruta, defino mi salida y le digo, Señor, ayúdame. Bueno, a eso es lo que nosotros llamamos orar. A eso es lo que llamamos orar. Un tremendo monólogo de peticiones y al final, Señor, haz esto. Cuando Él nos dice, pero yo te he dado mi vida para que ahora tú vivas esta circunstancia. Pero no, yo sigo viviendo por mi vida la circunstancia y no le estoy poniendo a Él en control de la situación. Mire, la Escritura nos dice algo muy importante respecto de nosotros. Dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Eso dice la Escritura respecto de usted y de mí. Si Dios nos amó con amor eterno desde antes de la fundación del mundo, la pregunta es, ¿acaso Él no está en control, en conocimiento de cada circunstancia que tú efectivamente ibas y vas a vivir? ¿Acaso Él no está consciente de tus luchas, tus dificultades, tus sufrimientos, tus yugos, tus debilidades, tus fortalezas que no tienes ninguna? ¿Acaso Él no está consciente de eso? Claro que está consciente de eso. Si Él me dice que a mí me ha amado con amor eterno, pues me amó incluyendo todo lo que Él conoce de mí, ¿o no? Eso es amarme con amor eterno. Él me amó con amor eterno. Eso incluye, ¿verdad?, que Él
en esta parte de la eternidad que ya estoy viviendo, conoce perfectamente quién soy, conoce perfectamente mis problemas, y por eso es que Él efectivamente ha dado salidas divinas. Él ha previsto y Él ha provisto todo lo necesario para que yo pueda enfrentar cualquier circunstancia. Y va a ser mi experiencia lo que Él ha previsto y ha provisto si yo se lo permito. Es la única parte que me toca a mí. Es la única parte que me toca a mí, solamente creerle y permitírselo. Ahora, esa es una lucha complicada desde nuestra carne, porque nuestra carne normalmente quiere tomar protagonismo en cada situación. Y muchas veces nosotros, en lugar de escuchar la voz del Espíritu de Dios, y de ahí que es importante que escuchemos la voz del Espíritu Santo, la voz de Él mismo, que escuchemos la voz de Él en nuestro propio espíritu. Es importante que lo hagamos. ¿Para qué? Para que venga fe a nosotros y para que en esa palabra, ¿verdad? Que algún día aquí decíamos que es la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada es la leche que me viene directamente del Espíritu Santo. Si hacemos la analogía con una madre y con su niño, la leche materna no adulterada es la leche que le viene directamente del seno de la mamá. Pero si usted le da una leche distinta al niño, tal vez no se vaya a morir, pero es evidente que todo lo que contiene esa leche, los nutrientes, las proteínas, vitaminas y todo esto, no las va a tener el niño, porque la leche que está tomando, aun cuando pueda ser hecha en la mejor fábrica, no es la leche real, sino es una leche adulterada. Para que usted pueda recibir todo lo que Cristo es, usted necesita venir a la fuente de la leche espiritual no adulterada. Esa leche espiritual no adulterada solamente nosotros la recibimos cuando escuchamos la voz de Él. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ya he dicho, no es la Biblia. Sí, en la Biblia están las promesas de Dios, pero si es que la promesa no contiene la sustancia, no se puede hacer realidad en mi vida. ¿Cuál es la sustancia? La sustancia está en mi espíritu. La sustancia es Dios mismo, es el Espíritu Santo que está en mí. Esa sustancia hace realidad y me trae a entender inclusive lo que la Escritura me quiere decir, para que yo reciba la bendición de parte de Dios. Entonces, mire, esta vida en la cual el Señor nos dice que nos ha dado a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Por eso Él vino al mundo. Él vino al mundo para darnos su vida, para darnos la vida abundante. Y Él vino al mundo para que vivamos por Él. Es decir, si usted no se está beneficiando de la vida de Él, no se está beneficiando. Si usted no se está beneficiando de la vida de Jesucristo en usted, no se está beneficiando. Tenemos que como hijos aprender a echar efectivamente mano de esa vida. Mire, el Salmo 34 nos dice algo muy importante. Es un salmo obviamente para nosotros. La pregunta es cómo Dios iba a hacer realidad esto en nuestra propia vida. Ahora sí sabemos porque tenemos la vida de Él en nosotros. ¿Sí? Antes los antiguos tenían que ir al templo, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, ¿verdad? Al lugar santísimo, ¿verdad? Los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero la gente normal de a pie, como usted y yo, pues nada, debíamos estar simplemente en el atrio, de alguna manera llevando ofrendas para tratar de expiar nuestros pecados. Ahora ya no es así, porque ahora, ¿verdad? Efectivamente, por la obra maravillosa de Jesucristo, usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. ¿Sabe cuál es el lugar santísimo? Nuestro espíritu. Allí. O sea, el lugar santísimo está en usted, porque usted es el templo. Como usted es el templo, entonces el espíritu está en usted. Tan cerca está el espíritu de usted, que el espíritu está más profundo que su cuerpo, que su alma. El espíritu está antes que todas estas cosas. El espíritu está en usted. Y simplemente esperando que usted le deje
efectivamente participar. Fíjese, aquí por ejemplo dice el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó, y fíjese, y me libró de todos mis temores. Bueno, eso es lo que el Señor quiere hacer con usted. Eso es lo que la vida de Él quiere hacer con usted. Librarle de todos sus temores. Si usted hoy tiene temores, pues usted no está recibiendo la leche espiritual no adulterada. Permítale a Dios hablarle a usted, y va a ver cómo usted comienza a ver que esto sí es inmediato. Él le libra inmediatamente, internamente en su corazón de sus temores. Ya, eso es ipso facto. Digamos que el plan de Dios es proveer inmediatamente para mi necesidad espiritual, y después lo demás viene por añadidura. Lo primero que hace es proveer, ¿verdad?, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad. Él lo que hace es proveerle internamente en su espíritu de lo que usted necesita, porque de ahí emana la vida, de ahí viene el resto. Así que cuando usted está en una lucha, en una dificultad, enfrentando una situación de impaciencia, pero ve que la paz de Cristo está tomando su corazón, usted ve que hay un gozo inusual y una tranquilidad en medio de la prueba, buenas noticias, porque la vida de Él está comenzando a manifestarse en usted, y está próxima la salvación de Dios en el alma, en el cuerpo y en todo lo físico. Ya está en camino. Ya está en camino. Así es como usted va a entender que el Señor ya le está respondiendo. Por ejemplo, aquí dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si usted tiene hoy un temor, pues venga a escucharle, porque ese temor, ¿verdad?, ya fue incluido dentro de la libertad gloriosa que Él le dio en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos ya más sujetos al yugo de la esclavitud. Si se dan cuenta, es un mandato de Dios para mí. Dios, su palabra poderosa, está diciendo, sed libre en la libertad con que Cristo te hizo libre. Ah, Señor, yo recibo hoy la libertad con la que Cristo me hizo libre, porque esa libertad fue para mí, ¿verdad? Esa libertad fue para ti. Personifica, recibe esa libertad, y vas a ver cómo ya no te sujetas otra vez al yugo de la esclavitud, porque la libertad que Él consiguió para nosotros es tan poderosa que todos los yugos nos sueltan, porque Él ya nos dio libertad. Versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mire, los que miraron a Él, ¿a quién hay que mirar? A Él, porque allí ya están todas las respuestas. Los que miraron a Él. Por eso dice la Escritura en el libro de Hebreos que nosotros, ¿en dónde debemos tener nuestra mirada puesta? En Cristo, porque la Escritura dice que Cristo es el autor de ¿qué? Cristo es el autor y el consumador de la fe. Fíjese, ¿de dónde nos viene la fe? De Él. Cristo es el autor. Es decir, la leche espiritual no adulterada contiene esa fe maravillosa que yo necesito permanente y continuamente para ser traído a fe, para ver cómo Él ve y para que me venga la tranquilidad, el gozo, la paz y todo lo que necesito para enfrentar esa circunstancia. Y lo demás ya viene por añadidura. ¿Es un regalo maravilloso para usted, sí o no? Tráigalo a práctica, porque si usted no trae a práctica esto, de nada le va a servir Jesucristo, de nada le va a servir la vida de Él. Pero usted tiene el derecho de escoger por qué vida usted va a comenzar a vivir. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es decir, usted nunca saldrá mal parado ni avergonzado del Dios en el cual confió. ¿Por qué? Porque siempre la palabra de Dios se hará realidad. Siempre la palabra de Dios hará lo que ella dice en mí, lo convertirá en realidad. Hágase la luz. ¿Qué pasó? La luz se hizo. Muy bien, ahora todas las promesas del Señor, que es la misma palabra de Él, me dicen qué es lo que Él quiere de mí, y eso se hace, si es que no hay algo que estorbe. Porque el problema en el ser humano, ¿sabe cuál es? Es que tenemos una mente que estorba.
Y nosotros somos los que frenamos en nosotros la mano poderosa de Dios. Mira el versículo 6. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿De cuántas angustias lo libró? De todas. Es decir, ya está esto hecho. En Cristo está hecho. Todo lo que la Escritura nos muestra aquí en el Salmo 34 es para nosotros. Es decir, todo esto está hecho en Cristo Jesús. Fíjese, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Usted tiene alguna angustia en este momento? ¿Usted en este momento tiene alguna ansiedad que no le deja en paz? Pues ya ha sido usted provisto. Usted es libre en Cristo Jesús de esa circunstancia. Ahora, si está en Adán, lo siento, ahí no hay esperanza. Ahí usted tiene que luchar con su propia vida. Ahí usted tiene que luchar con su propia vida. Y si ya está en angustias, pues ya ve que está recibiendo como cosecha, como fruto, ¿qué? La angustia. ¿La angustia de dónde provendrá? ¿De quién provendrá la angustia? ¿Sabe qué es la angustia? ¿Sabe qué pasa cuando yo me angustio? ¿Sabe qué pasa cuando yo temo y cuando tengo miedo? No creo en Dios. Es incredulidad. No creo en la provisión de Dios. Porque si yo le creyese a mi papá, ¿yo estaría angustiado? Póngase usted a pensar que tiene una deuda grandísima y que usted no sabía cómo salir de esa deuda. Y viene su padre y le dice, mijito, tranquilo, no te preocupes, yo tengo el dinero, cuenta con eso y yo voy a pagar toda la deuda. ¿Cómo usted se sentiría? La deuda no la ha pagado todavía, pero ¿cómo usted se siente? ¿Le cree o no le cree? Todavía no ha pasado, pero como usted le cree, ¿qué sucede? Ya no hay angustia. Desapareció la angustia. Desapareció la angustia. ¿Por qué desapareció la angustia? Porque usted le creyó. Sinónimo de angustia, de temor y de miedo es que yo a Dios no le creo. Si usted tiene ahora mismo angustia y tiene temor, pues, ok, lo que Dios quiere que vea a ustedes de qué vida está echando mano. ¿Para qué? Para que ahora eche mano de la vida eterna y lo primero que va a hacer el Señor, así de insofacto, si usted escucha la voz de Él, es librarle de todas sus angustias, ahorita, aun cuando no esté solucionado, pero ahí es donde la mano de Dios ya comienza a actuar en su corazón. Allí es donde la mano de Dios comienza a ser real en su propia vida y lo demás ya viene por añadidura. No, ya papá dijo que la deuda está pagada, papá yo te creo y lo único que tengo que hacer es esperar para que efectivamente ya tengo la paz y la tranquilidad que necesito. Si usted tiene la paz y la tranquilidad, pues papá está comenzando a hacer efecto en su propia vida. Es decir, está usted comenzando a experimentar la vida de Cristo. ¿Sí se da cuenta? Mira que hay otro versículo. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién será para nosotros ahora ese ángel maravilloso? ¿No es Cristo? ¿No es Cristo morando en nosotros? ¿Y sabe qué es lo que dice? Y Él es quien los defiende. La pregunta es, como sabemos que es verdad, si Él es el que nos defiende, ¿usted se está dejando defender por Él? Vuelvo y repito, si usted no se está dejando defender por Él, entonces usted no le cree. Si usted está buscando sus propias defensas, y me refiero a todas las cosas en la vida, Él siempre va a estar defendiendo nuestra causa, porque nosotros somos su causa. Porque Cristo es su causa. Y como Cristo está en usted, usted es su causa. Y por eso es que el ángel de Jehová nos defiende de todo. Mire lo que dice el versículo 8. Gustad. Este gustad es algo experimental, ¿no? Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Eso es lo que Él quiere que tú sepas. Que Él es bueno. Él es bueno contigo. Que Él lo único que tiene para ti son bendiciones y salidas divinas. ¿Sí? Gustad y ved
que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Ok, hay que mirarlo, hay que verlo, hay que escucharle para recibir allí efectivamente esa palabra viva. Mire el versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Bueno, el que pone en él su mirada. Si usted quiere tener vida y tener muchos días para ver el bien, ¿quién será ese hombre que va a obtener aquello? El que confía en Él. El que confía en Él. Versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará. ¿Quién? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿sí se da cuenta? ¿Cuántas aflicciones tiene usted? Las que quiera, de todas ellas le librará Jehová. Esa es la vida que tú tienes hoy para que vivas por ella. Esa es la vida viva que ahora tienes en tu espíritu. Esta es la vida que anhelaban ver los profetas, dice la Escritura, que querían saber el momento, el tiempo y quién era la persona que iba a hacer todas estas cosas. Esta es la vida que vio uno de los profetas y dijo: he visto la salvación para Israel. Esa vida ahora es real a ti. Por eso dice la Escritura en Primera de Juan que el amor de Dios consiste en que Él envió a su Hijo al mundo para que nosotros ahora vivamos por Él. La vida de Él ahora se nos hace real a nosotros si es que escuchamos la voz del Señor, si es que le escuchamos a Él. Y hay que comenzar a escuchar al Señor en nuestro espíritu. Eso decíamos también la semana pasada. Debemos comenzar a escuchar a Él en nuestro espíritu. Escucharle la voz de Él no es mi voz. Para eso también están las promesas de Dios, para que nosotros personifiquemos las promesas de Dios. Nosotros debemos aprender a hacer las promesas de Dios nuestras, porque a veces las generalizamos y no las vemos para nosotros. Pero cada promesa del Señor es ¿para quién? Para ti. Así que cada vez que tú veas una promesa, ¿verdad?, personaliza lo que el Señor te está diciendo a ti. Esa es la palabra que comienza a entrar en tu espíritu. Es un ejercicio que vas a entender que en la medida en que tú le permites a tu Padre hablarte, qué es lo que tú necesitas, ¿verdad? En la medida que le permitas a Él hablarte, tu vida va a comenzar a tener un giro maravilloso. No un cambio, porque aquí no es un tema de cambiar, ya lo hemos dicho, ¿no? Sino que lo que se va a manifestar es la vida poderosa de Él, y ahí lo que vamos a ver es el intercambio de vidas que Dios ha hecho. El Señor ha anulado mi vida para darme la vida nueva de Jesucristo. Entonces no es un tema de cambio, sino es un tema de intercambio. La vida de Cristo ahora, no una buena vida del viejo hombre, no un buen viejo hombre, no un buen viejo hombre, sino la vida renovada de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Mire lo que dice el versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Y el 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y el 22 dice: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados. ¿Cuántos en Él confían? No serán condenados. ¿Cuántos en Él confían? Y no está hablando de la condenación del infierno, está hablando de ser libres de la condenación. Porque todas las demás voces del mundo, Satanás, nuestra carne, la ley, nos condenan, ¿o no? Siempre estamos condenados. Uy, ¿por qué hiciste eso? Entonces ya tengo que comenzar a hacer esto otro.
Uy, ¿por qué hiciste esto? Entonces ahora voy a comenzar a hacer esto otro. Siempre estás condenado. No importa cuán bien te comportes, ¿verdad? Por ahí, ¡plac!, sale una condenación de parte de alguien que no es la voz del Señor. Mire, la Escritura aquí nos da una pista muy bonita y nos dice que a los que Él redime, dice: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados. ¿Cuántos confían en Él? Así que si usted escucha condenación, ¿de dónde vendrá esa voz? ¿Usted le cree que usted ya no es condenado por lo que Cristo hizo por usted? Entonces ya no reciba acusaciones. Ya no reciba acusaciones. De hecho, el Espíritu Santo, cuando nos redarguye, no nos condena, sino que nos anima. Para que si vemos nosotros, ¿verdad?, todavía un área en nuestra vida en la que efectivamente todavía seguimos viviendo nosotros y no hemos podido recibir libertad, el Señor nos muestra eso no para reprimirnos ni para desanimarnos, sino ¿sabe para qué? El Señor nos dice: mira, aquí todavía no me estás permitiendo vivir mi vida. ¿Sí se da cuenta? Es para eso. No es para decirle: no vales para nada, te vas a ir al infierno, eres un mal hijo, haz penitencia. Esas son las voces de la condenación que están atentas a desmoralizarnos. Pero sin embargo el Señor te dice: si tú tienes un área en tu vida que no te ha funcionado, con todo el amor que Él te tiene, porque Él ya conocía eso, Él lo que quiere es que tú veas esa área. Eso es redarguir. Él ve, Él te muestra a ti que tienes allí efectivamente un problema. ¿Pero para qué? Para hacerte consciente de que allí tú estás perdiendo la batalla porque estás viviendo esa circunstancia con tu propia vida, y ya es hora de que se la entregues a Él para que Él viva esa circunstancia por ti y veas la victoria que te dio. ¿No es un regalo de Dios? Ese es el Evangelio, el regalo que Dios tiene para tu propia vida. Pero esto es algo que debe ser práctico. El Señor nos ha dado libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. De eso se trata. Cristo nos hizo libres. Dios nos da las buenas noticias y nos dice que tú has sido libre de todo lo que hoy te aqueja. Lo hemos dicho. Has sido libre de tus problemas, de tus luchas, de tus dificultades, de tus yugos. De todo has sido libre. Ahora tienes que encontrar esa libertad en Jesucristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Es decir, la fórmula, como yo ya no estoy sujeto más a mi viejo hombre, es estando firme en la libertad del Señor y creyéndole y escuchándole. Ahí va a cambiar mi vida, va a cambiar mi experiencia. Ahí sí que Cristo va a ser una realidad y una bendición para mí y para ti. Ahí sí que Cristo no va a ser una religión, no va a ser una doctrina. Ahí Cristo va a ser alguien real en tu corazón. Y tú vas a poder entender que la vida que Él te ha dado es eterna. Esa vida que hoy se muestra en ti es para siempre. Esa vida te va a acompañar aún en los valles de sombra de muerte. Eso dice la Escritura en el Salmo 23. Él nos acompaña de la mano a cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué temeré? La Escritura dice: ¿qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni dificultades, ni luchas, ni angustias, ni enfermedades. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tanto nos ama Él a nosotros, tanto nos amó que ya lo demostró mandando a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que ahora vivamos por Él. Eso en términos prácticos es vivir la vida cristiana. Es que Él viva en mí. Es que Él se exprese en mí, Él se manifieste en mí y yo simplemente me goce de Él dentro de mi corazón y del tuyo. Porque Dios te ama, porque tú eres su hijo. Porque tú eres su hijo amado. Tú tienes que saber que cuando el Señor dice: este es mi hijo amado, está hablando de ti. Está hablando de ti porque tú eres hecho a la imagen de Jesucristo. Está hablando de ti. Cuando Él habla de la niña de mis ojos, está hablando de ti.
Cuando Él habla de que te anhela celosamente, está hablando de ti. Esa es la opinión que tu Padre tiene de ti. La opinión que tu Padre tiene de ti es que eres maravilloso, maravillosa, porque tienes la vida de su Hijo. Y lo que ahora está pasando en ti es que esa vida se tiene que manifestar. Lo que te hayan dicho que eres, lo que tú sabías que eras en tu carne, el Señor ya lo crucificó en la cruz del Calvario, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre ya no existe, nuestro pasado ya no existe, lo que existe es nuestro presente, y nuestro presente es Cristo. Nuestro presente es todo lo que Él es. Soy yo, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Eso está en Primera de Juan. Pero esa realidad de lo que Él es tiene que aparecer en tu propia vida. ¿Cómo aparece? Escuchándole, personificando las promesas de Dios que están en la Escritura para mí, creyéndole, recibiendo, permitirle que Él haga lo que Él dice en mí, y lo demás viene por añadidura. A ver, los milagros son de Él. Lo mío es creer. Nada más. Así de sencilla es la vida cristiana. Si nosotros vivimos en conflictos, y vivimos en luchas, y vivimos en problemas, y vivimos enredados, es porque seguimos echando mano de nuestra propia vida. Nada más. Si la vida de Él, que ya está en mí, se convierte en una realidad en mí, veré las diferencias. Veré cómo en cada circunstancia efectivamente se puede aplicar esta realidad, y cómo Él nunca me dejará avergonzado, porque siempre saldré airoso. Y esto es lo que la Escritura llama de ir de una experiencia de gloria en gloria. De gloria en gloria, porque como la vida de Cristo es la meta de Dios para ti, como esa vida ya es una realidad, pues Él te va a ir llevando de gloria en gloria, porque todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo tiene es eso. A ti te toca conocer esa vida de Él, y por eso es que esa vida de Él simplemente te va a llevar de gloria a más gloria, y de más gloria a más gloria, y de más gloria a más gloria, y de más gloria a más gloria, siempre mejor, siempre mejor. Mire lo que dice Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El cuidado del Señor para ti en todos los días de tu vida. Él promete estar contigo aún en los incendios, y dice que no te vas a quemar. ¿Qué te parece? ¿Le crees? Para poder entrar a esta perspectiva es importante el que nosotros efectivamente estemos dentro de la fe maravillosa de Jesucristo. Por eso dice el versículo 18 de Romanos 8: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿En quién ha de manifestarse la gloria? Bueno, esa es la vida de Jesucristo manifestándose. Cuando la Escritura habla de la gloria de Dios, habla de la manifestación de Jesucristo. La gloria de Dios no es un hálito de luz. La gloria de Dios es la persona de Jesucristo manifestándose en tu vida. Porque esa vida, así es como se le conoce a Dios. A Dios no se le conoce a través simple y sencillamente del estudio bíblico. Al Señor lo conocemos en experiencia. Cuando Él se expresa en mí, ahí lo conozco. De hecho, el Señor dice: conoced de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo se conoce eso? Cuando Él expresa su vida en mí, Él expresa
su sencillez y su mansedumbre. Y así es como yo lo conozco. Así es como yo lo conozco. Así es como Él se me aparece. El Cristo que se apareció a los discípulos, hoy se aparece en tu corazón. Hoy se aparece en tu vida. Hoy se aparece en tu mente, si es que tú efectivamente te conectas con Él. Entonces, fíjate, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Es decir, no pongamos nuestra mirada en la aflicción, porque ya sabemos quién va a atacar la aflicción. ¿Quién va a vivir esa aflicción? Pues Cristo por mí. Si Cristo vive esa aflicción, ¿hay alguna posibilidad de derrota? Cero. Entonces las aflicciones del tiempo presente no tienen ninguna comparación con el propósito de ellas. El propósito de ellas es la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Cuando tú estás en luchas y en dificultades, y eso dice la Escritura, gozaos. ¿Por qué nos gozamos? Porque esas luchas y dificultades tienen como propósito levantar en mi vida la vida y la gloria de Jesucristo. Y esa vida, ¿no es cierto?, es más gloriosa que cualquier aflicción presente. Y la Escritura lo dice, no es comparable. Está diciendo alguien que lo ha vivido, A ver, no es comparable. Y fíjate quién lo dice, Pablo. A ese sí que fue perseguido. Ese estuvo preso. Naufragó varias veces. En hambre, en desnudez. Le mordieron culebras. Es decir, ese hombre sí que fue afligido. ¿Y sabes cómo llama él a esas aflicciones? Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en mí, pero ella dice en nosotros, porque está predicando a Jesucristo, que en mí ha de manifestarse. Cuando tú tienes la experiencia de la manifestación de la vida de Cristo en ti, vas a ver que cuando sabes que las dificultades y las luchas no son para ponerte a prueba, sino son para motivar a la vida de Cristo que está en ti, y sale y lo has visto, entonces bienvenidos los problemas. ¿Sí se dan cuenta que es otra manera de entenderlo? Es decir, ya las aflicciones no son un mal. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué serían las aflicciones? Ya no serían un mal, más bien serían un bien. ¿Para qué? Para un bien superior. Para un bien superior. El bien superior es la manifestación de la vida de Jesucristo. Y fíjese, y ahí la Escritura nos lleva a algo maravilloso, porque esta manifestación de la vida de Jesucristo, esta manifestación de los hijos de Dios, que es lo que Dios quiere y anhela. Es decir, si algo Dios ama en tu propia vida, es que el Hijo que Él ya puso en ti se manifieste. Ese es el trabajo en el cual Él está comprometido. Ese es el trabajo en el que está comprometido íntimamente contigo, en la circunstancia en la que estés el día de hoy. El trabajo del Señor, ¿verdad?, en el cual está ocupado contigo, es la manifestación de su Hijo en tu vida. Fíjate lo que dice el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, de todo lo creado, es la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Es la manifestación de la vida de Dios que está en ti. Ese es el anhelo ardiente de Cristo mismo, el anhelo ardiente de Dios y el anhelo ardiente de la creación. Toda la creación tiene un anhelo ardiente que Dios la ha puesto en ella. ¿Cuál es? La manifestación de los hijos de Dios. O sea, todo lo que Dios ha creado está a la expectativa de que en ti se levante esa vida maravillosa que ha puesto en tu corazón. Imagínate cómo te ama Dios. Toda su creación está expectante de que en María Eugenia, en Ricardo, en Pedro, en Juan, se levante su Hijo. Nosotros no nos damos cuenta el tremendo depósito que tenemos en nuestro corazón. No hemos llegado a entender esa realidad.
Por eso que tenemos que ser introducidos a su revelación, para que podamos entender lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice el verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues aquí habla algo maravilloso. Fíjate, qué pena, ¿no? La creación, dice, no fue sujetada a vanidad por su propia voluntad. Todo lo que ha sido creado fue sujeto a vanidad. ¿Por qué fue sujeto a vanidad? ¿Quién sujetó a vanidad? A vaciedad. Vanidad es vacío. ¿Sí? Es vacío, es algo vacío, es algo que se ve pero que no tiene sustancia. Eso es vanidad. ¿Quién sujetó a toda la creación a vanidad? ¿Sabes quién sujetó a toda la creación a vanidad? Adán. Porque toda la creación fue hecha ¿para quién? Para que Adán estuviese siendo Señor de todo lo creado, ¿o no fue así? Pero el Señor, que fue puesto para que efectivamente pueda administrar todo lo creado, dejó de confiar en Dios. Él dejó de querer seguir viviendo su vida por la vida de Él, sino que ahora Él quiso vivir por su propia vida. Y vino el desastre. ¿Qué es lo que pasó? La creación fue sujetada a vanidad, pero no por su propia voluntad. ¿Sí? Pues, ¿quién le arrastró a vanidad? Fue Adán. Pero dice, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ah, muy bien. Alguien sujetó en esperanza también a la creación. ¿Quién la sujetó en esperanza? Jesucristo. Porque así como Adán destruyó o llevó sin su propia voluntad a la creación, a la vanidad, asimismo Jesucristo, por la obra de Él, la lleva a esperanza. Y fíjate lo que dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La naturaleza y todo lo creado será libertado de la esclavitud de corrupción. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aún esa verdad es para toda la creación, no solamente para nosotros. Y por eso es que toda la creación, dice la Escritura, repito el 21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿A qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Otra vez, los hijos de Dios, todo apunta a los hijos de Dios. Todo apunta a la vida de Dios que está en ti, que se levante, que eches mano de esa vida, que vivas por esa vida. Porque sabemos que toda la creación, versículo 22, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué está con dolores de parto hasta ahora? ¿Y por qué gime a una? Pues esperando la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando que eso suceda. Imagínense en la expectativa que Dios ha puesto en nosotros, en usted y en mí. Y mira el versículo 23, y no solo ella, sino que aún también nosotros mismos, que tenemos ya las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sabe qué? No es solamente la creación que está gimiendo a una, que efectivamente se muestre la manifestación de los hijos de Dios, sino que los que ya tenemos el Espíritu en nuestro corazón, podemos entender que ya existe una redención para nosotros y que efectivamente también nosotros estamos gimiendo para ser absolutamente redimidos en nuestro cuerpo mortal. Que eso es lo que nos falta, porque ya Él hizo su parte. Así que la Escritura dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, porque Él mismo, por su poder y por su Espíritu, de los dones que Dios nos da a nosotros,
es la paciencia, sabiendo que ya existe una esperanza real y viva para nosotros. Y esa esperanza real y viva comienza a ser comprobable en la medida en que en mí se manifiesta el Hijo de Dios. Por eso es importante, hermanos, que ustedes comprueben si el Hijo de Dios, la vida de Él en ustedes va siendo una realidad. Por favor, mírenlo así. Si ustedes no viven esto, así sea de a poquito, porque esto es un proceso, no estamos recibiendo el poder del Evangelio. Y aquí de lo que se trata es que recibamos esta bendición maravillosa de Dios. Y esa bendición maravillosa es la vida que ya se encuentra en ti. El Señor nos dice y nos conmina ¿a qué? A que si es que Cristo vino a este mundo para darnos su vida y para que vivamos por ella, pues muy bien, la pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros viviendo por la vida de Jesucristo el día de hoy o estamos todavía viviendo por nuestra propia vida? Ese es el interrogante que el Espíritu pone en nosotros, y eso lo sabes tú. Y eso lo sabes tú. Y cuando nosotros contestamos honestamente, pues nos da la posibilidad del Señor para que si es que no lo estamos experimentando, vengamos a Él. Porque Él lo que quiere no es que tú asistas a charlas, sino que tú recibas su palabra y el entrenamiento, si quieres, para entender cómo echar mano de esa vida eterna y esa vida sea real y a tu favor todos los días de tu existencia. Amén. Seguimos la próxima semana.